periodista de Latina, analista de datos. Precisamente, Santiago, buenas tardes. Vamos a empezar con el presidente de la República porque ayer se hizo tendencia el presidente y Julio Velarde sobre una reunión. ¿Qué sabemos de esta reunión realmente, Santiago? Bienvenido. Buenas tardes, Fátima. Efectivamente, hubo todo un revuelo anoche por esta cita, esta reunión fallida que no se terminó realizando entre el presidente Pedro Castillo y el titular del Banco Central de Reserva, Julio Velarde. ¿Qué pasó aquí? Desde temprano teníamos la confirmación de que iban a reunirse estas dos personas, sobre todo para dialogar sobre lo que te contaré más adelante, que es una fecha límite que se tiene para una designación importante en torno al Banco Central de Reserva, pero ya en horas de la tarde algunos portales económicos citaban que sus fuentes estaban comentando el hecho de que el presidente Castillo había anulado, cancelado de última hora esta reunión. También vimos a otros medios más bien decir lo contrario, que la reunión estaba siendo cancelada por el propio Julio Velarde. Como sea que haya ocurrido esta situación, Fátima, lo importante es que no se llegaron a reunir estas dos autoridades y eso terminó agitando los mercados, terminó afectando el tipo de cambio que hoy, Fátima, se cotiza a 4 soles con 0,9 el dólar, y esto es un poco la consecuencia de que no se reunieran estas autoridades. Pero ¿por qué es importante que se dé un diálogo directo, una conversación directa entre Julio Velarde y el presidente Pedro Castillo? Porque hay una fecha límite, hay un plazo por vencer. El Poder Ejecutivo tiene hasta el 27 de agosto para designar a los 4 miembros del directorio del Banco Central de Reserva. Recordemos que el Banco Central de Reserva es una entidad gobernada por un directorio de 7 personas. De esas 7 personas, el Poder Ejecutivo puede designar a 4 de estas personas, incluido el presidente, que entendemos es o será Julio Velarde, quien será ratificado por 5 años más en ese cargo. Estas otras 3 personas, entendemos que sobre eso iba a girar la conversación entre Velarde y el presidente Castillo, sobre asegurar cuáles serían estas 3 otras personas que integrarían ese directorio del Banco Central de Reserva, directorio donde, por supuesto, se toman las decisiones más importantes, se realizan los votos, se revisan las políticas monetarias. Esta decisión es una decisión colegiada, pero atención, porque hay otros 3 directores de este pool de especialistas, de estas autoridades, que serán designadas por el Congreso de la República. Y recordemos que en el 2016 estas 3 autoridades designadas por el Congreso fueron el economista Elmer Cuba, el señor José Klimper y el señor Rafael Rey. Por parte del Poder Ejecutivo se designó a Gustavo Yamada, a Javier Escobal y a Miguel Palomino, además de ratificar a Velarde. Entonces, por eso es importante que haya un diálogo entre las autoridades. Los agentes económicos quedaron un poco descolocados anoche, luego de que no se realizara esta reunión, y finalmente la consecuencia es hoy que el dólar sigue a un precio alto, el tipo de cambio sigue a un precio alto, y esto está afectando, por supuesto, a muchas personas. Ayer el economista Jorge González Izquierdo nos contaba de que él interpreta esto como una incertidumbre, como una situación de burbuja cambiaria, porque él considera que muchas personas, al no tener claro, digamos, lo que va a pasar, y ya hablamos más de ciudadanos que de agentes económicos, al no tener mucha claridad sobre el futuro económico del país, están empezando a comprar dólares para proteger sus ahorros, para proteger algún exceso de dinero que puedan tener. Recordemos que estamos en un proceso de desembolso, por ejemplo, de un 25% de los fondos AFP para algunos de los ciudadanos que han apelado o que han optado por esa opción. Entonces, muchas de estas personas están prefiriendo comprar dólares, y esto también sería parte de lo que González Izquierdo llamaba esta burbuja cambiaria, que de alguna manera no se detiene porque todavía no hay claridad en cómo será la designación del Poder Ejecutivo de estos 3 otros miembros del directorio del Banco Central de Reserva que te comentaba, Fátima. Correcto. De todos modos, la información oficial todavía no se hace respecto de esta permanencia, donde parece jugar también un papel importante estas otras designaciones que
no bastaría solo haberlas conversado con el ministro de Economía, sino también haría falta un diálogo alturado también y que muestre la coherencia con el presidente de la República, lo que todavía estamos esperando, sin duda. Más allá de que se diga que hubo o que iba a haber una reunión, sería interesante también conocer realmente cuál es la agenda que se está manejando respecto a esto, que es todavía una prioridad. Teníamos un enlace con Victoria Laura, los precios de la canasta básica siguen en aumento, los sueldos no han aumentado por otro lado y las personas que tienen deuda en dólares o que tienen que comprar productos donde la moneda extranjera interviene se siguen viendo afectadas. Seguramente también querrá hacer un anuncio de forma oficial el señor Julio Velarde y vamos a estar muy atentos, Santiago. Exacto, Fátima, y recordar que se tiene hasta el 27 de agosto para confirmar esas designaciones de estos importantes funcionarios. Como tú dices, la gente sigue un poco preocupada por el tipo de cambio que sigue estando alto. Hoy recibí el comentario de alguien, por ejemplo, que tiene que pagar su alquiler en dólares y le preocupa tener cada día que invertir más soles en conseguir ese monto en dólares. Y esta es una preocupación que tienen muchos ciudadanos, sobre todo en la capital, donde algunos alquileres se pagan en dólares. Entonces es una preocupación general, pero todavía no tenemos despejadas estas dudas respecto a las designaciones. Y esto también, Fátima, nos muestra que todavía no hay un equipo muy claro de comunicaciones que pueda salir a dar certezas sobre qué pasó, sobre cómo se canceló la reunión, sobre si la reunión tiene fecha fija. Correcto. Esto es parte de las descoordinaciones que se ven en el entorno cercano al presidente, en el equipo que trabaja en Palacio de Gobierno, que quizá todavía no tiene aceitadas, digamos, esos engranajes para poder apagar estos incendios que ocurren cuando se cancela una cita de manera abrupta, sin dar las justificaciones de este caso. Por ahí también podemos ver un problema de comunicación que termina afectando. Claro, la aclaración, si no había en realidad ninguna reunión pactada, ser muy coherente con un comunicado y quitar responsabilidad, porque eso finalmente no suma a lo que todos esperamos, ¿no? De que finalmente nos recuperemos económicamente en medio de tanta incertidumbre. Pero hay otro tema muy interesante, Santiago, que pasa por las promesas, no solo de campaña, sino también aquellas mencionadas en el discurso por 28 de julio. Exactamente, Fátima. Quería hablarte hoy de una promesa incumplida del presidente Castillo, una promesa que además generó mucha expectativa en la ciudadanía. Y fue este mensaje que dio el 28 de julio cuando dijo que la criminalidad extranjera, los delincuentes extranjeros tenían 72 horas para salir del país. Esto, por supuesto, fue muy bien recibido por la ciudadanía, que ha sentido desde antes de la pandemia el incremento del delito, sobre todo con personas extranjeras o con extranjeros involucrados. El presidente agarró, digamos, esa bandera, la soltó en 28 de julio, pero no hemos visto ninguna acción que se condiga con esta promesa que hizo. De hecho, Fátima, vamos a recordar cómo lo dijo el presidente para comentar un poco cuál es la situación actual del tema. Perfecto. Estamos seguros que conjuntamente con la Policía Nacional del Perú podremos acceder a una más eficiente seguridad pública. Los delincuentes extranjeros tendrán 72 horas de plazo a partir de la fecha para salir del país. Bueno, Santiago, los aplausos se dan porque ciertamente es una propuesta que llama la atención al ciudadano que se ve afectado por la delincuencia, pero es también ciertamente demagógico decir, a ver, ustedes autosanciónense, autosenténciense como criminales y salgan del país. No se ha cumplido, que sepa todavía esto. No sé si tenían acaso, no sé, un padrón de los delincuentes y en estas cientos de horas que ya han pasado ya se fueron todos. Exactamente, Fátima. Esto, de alguna manera, esta promesa hecha por el presidente de expulsar a los delincuentes extranjeros en 72 horas generó expectativas, pero para algunos policías más bien demostraba un desconocimiento de cómo se mueve esta situación del delito extranjero, que también hay que recordarlo y ponerlo en su justa medida. El delito cometido por extranjeros no supera más del 2 o el 3% de todos los delitos que se cometen en el país, pero, sin embargo, nosotros
nosotros reportamos a veces estos delitos que se cometen con mucha crueldad o estas bandas que de alguna manera no terminan de ser controladas. Recordemos, Fátima, que en enero del 2020 se creó la dirección o la Brigada Especial contra la Criminalidad Extranjera. Esto fue una gestión del ministro Carlos Morán y durante el gobierno del presidente Vizcarra. Se generó esta brigada dentro de la DIRINCRI. En definitiva, se le dio a un experimentado detective, el coronel Víctor Reboredo, que esté a cargo. Sigue él a cargo de este grupo de élite que se encarga de seguir la pista de estos delincuentes extranjeros. Ellos trabajan, tienen logística, probablemente les esté faltando un poco de personal para mejorar el rendimiento en torno a estas capturas, Fátima, pero de todas maneras es muy difícil y no hemos visto alguna herramienta legal, algún decreto o alguna medida clara que agilice deportaciones o expulsiones de personas que se ven envueltas en estos delitos. Fátima, hemos preparado un pequeño mapa para ilustrar a las personas respecto a cómo se mueve la criminalidad extranjera en Lima. Por ejemplo, ahí tenemos los malditos del Rolex, los hemos visto en acción últimamente, operan a través de... Si podemos congelar la imagen en el primer cuadro que tenemos para poder ver el primer cuadro, el cuadro que estaba... Los malditos del Rolex, ¿verdad? Los que son... Exactamente, los malditos del Rolex los teníamos, sobre todo con mucha incidencia. Ahí tenemos, malditos del Rolex, asaltos en moto en Miraflores, San Isidro y Surco. Eso es lo que incide ahora en lo que hemos visto noticias de un asalto tremendo en San Isidro. También tenemos a esta otra banda, Macheteros de Paruro, que actúan en el cercado de Lima. Ellos actúan bajo la modalidad de extorsión, cobro de cupos, y esto fue un reportaje de Reporte Semanal, donde testigos también señalaban que extranjeros eran parte de esa red. Tenemos un segundo cuadro que un poco nos muestra, y si podemos poner el segundo cuadro de este mapa de la criminalidad extranjera, por ejemplo, cómo se mueve la venta de drogas y el sicariato, sobre todo en Lima Norte, San Martín de Porres, Independencia, Los Olivos y Puente Piedra. Ahí es donde actúa también la criminalidad extranjera. Y por último, las bandas de proxenetismo, las bandas de trata de personas que operan también en Lince y también en San Martín de Porres. Así es como se está moviendo la criminalidad extranjera. Sabemos que desde el Ministerio del Interior se está preparando algún instrumento legal para poder de alguna manera cumplir con este anuncio que hizo el presidente, pero de todas maneras es algo donde no hemos visto hasta el momento, pasadas esas 72 horas, muchas luces o mucha claridad para poder resolver este tema, que como te digo, es un tema que preocupa mucho a la ciudadanía, es un tema donde se empeñó una palabra y donde no hemos visto ni resultados ni acciones de momento, Fátima. Pero es un tema también que roza con la xenofobia, ciertamente, y cuando se analizaron, me acuerdo, hace varios meses, el porcentaje de criminalidad extranjera que ha podido captar la Policía Nacional del Perú, esta no alcanzaba, como bien ha señalado, el 2 o el 3% realmente, de modo que es un discurso que, digamos, muy llamativo para las galerías, pero que realmente no habla de bajar la criminalidad por la que nuestro país está atravesando desde hace mucho tiempo, incluso antes que lleguen ciudadanos venezolanos a nuestro país, porque es a ese grupo ciudadano al que se hace alusión. Además, Santiago, hay ciudadanos con sentencia cerca a gobierno que no están recibiendo ningún pedido de que se vayan de nuestra patria. Esa es una realidad también importante. Así es, Fátima, y en definitiva podríamos decir que la criminalidad en el país no es para nada una exclusividad de los extranjeros, es más bien mayormente peruanos los que terminan asaltando. Sobre todo en Lima ocurre mucho del asalto en moto, lo que se llama el raqueteo, y todavía no hay una política definida para atacar ese problema, Fátima. Nosotros partimos de lo dicho por el presidente, que como tú bien dices, fue más bien para la palestra, fue más bien para conectar con esta idea de la ciudadanía, de que se ha incrementado el delito extranjero, pero tampoco hemos visto definición o políticas claras o anuncios del ministro Santiago Carrasco Millones respecto a la criminalidad que pulula y se ve un claro rebrote también. Santiago, eso ha estado muy interesante. Te tengo que pedir que nos des un segundo, te agradezco mucho por